A continuación, les voy a presentar la comunicación titulada ¿Quién soy yo?, el libro de artista como herramienta para la exploración de la identidad, realizada por Carmen Moral Ruiz, profesora de la Universidad de Huelva. Los procesos y las técnicas artísticas utilizadas son relevantes a la hora de elaborar una práctica artística, ya que conviven con un proceso en el que establecemos un diálogo con el futuro espectador, mostrando quiénes somos según lo que hayamos seleccionado como elemento que se identifica con nuestra identidad. Esa vinculación entre la materia y la representación radica en el interés del ser humano en aplicar su huella y dejar su impronta para el futuro. Desde los inicios de nuestra especie hemos ido explorando nuestra identidad y dejando testigos a lo largo de todas las épocas hasta la actualidad, en múltiples formatos e incluso en la actualidad en proyecciones de nuestro yo reelaboradas para una red social. Tras la Segunda Guerra Mundial, el libro de artista contemporáneo se establecía como un elemento con un potencial altísimo, como medio difusor de las ideas artísticas que estaban proliferando. Y será la base de esta propuesta en la que se pretende que el alumnado de primer curso del grado de educación primaria elabore un libro multisensorial basado en la figura del artista y diseñador Bruno Munari. Los relatos son de gran importancia como base para la creación de imágenes que nos lleven a ellos. Estas historias que nos hablan de nosotros mismos también están vinculadas a las representaciones visuales que tenemos de ellos, representaciones de nuestros microrrelatos que dependen de nuestra alfabetización visual. El campo de lo visual es menos trabajado en los centros escolares y con ello se promueve una falta de alfabetización, dando lugar a una falta de capacidad en cuanto al relato visual. El proceso de alfabetización se puede realizar a través de la utilización de libros de artistas para la exploración de la identidad a través de la creación plástica, profundizando en las relaciones de los elementos del lenguaje visual que están determinados por los elementos básicos, punto, línea, plano, y los elementos visuales, luz, textura, color, y la relación de entre estos y los relatos que se quieran plasmar. Esto aporta la posibilidad de establecer relatos desde la imagen para la alfabetización visual a través de mensajes abstractos compuestos desde la necesidad de contar lo vivido de forma más o menos abstracta o bien figurativa. En cuanto a la identidad, este se trata de un pensamiento occidental que surge en la historia con el interés de saber quiénes somos, según Oyer. Tal como relata este autor, nos preguntamos quién soy yo, marcando dicha pregunta como nuestra propia evolución, tomando en consideración aquello que queremos llegar a ser, por lo que buscamos otra identidad en busca de una transformación. Para comprender esa identidad que nos define, debemos relacionarla con los relatos que nos modelan, teniendo en cuenta, según Urda, que las experiencias personales y colectivas consolidan recuerdos y los recuerdos configuran la memoria, que es finalmente la que construye nuestra historia y de algún modo nuestra identidad. En esa identidad estamos condicionados por aquello que desde el exterior se propugna como lo adecuado, dado que los cuerpos y con ellos las identidades que se derivan de los mismos son variables y diversos, pero no es así su representación a través de los elementos visuales que nos rodean. Como ejemplo de artista en relación con la identidad se muestra la obra del artista Yolanda Domínguez, que busca concienciar sobre la necesidad de romper estereotipos. Esta concienciación la elabora a partir de obras como Rompe el estereotipo, en la que aparecían mujeres diversas llevando el mismo vestido que el utilizado en la campaña de otoño-invierno 2020 del Corte Inglés. En este tipo de publicidad la gran mayoría de las mujeres no se siente identificada y además produce un efecto devastador, en muchos casos, en su autoestima. El último punto de importancia antes de introducir la actividad realizada por el alumnado en torno al libro de artista es la vinculación, digamos la definición o la vinculación entre el libro y la concepción de obra de arte que estaría determinada en los inicios con su elaboración, que debería ser hecho a mano con un carácter individualizado y no repetible. Esta cualidad también determina en cierto modo la concepción actual del libro de artista, ya que su carácter único será el adjetivo más característico de este tipo de obras. El libro tradicional se define como una colección de páginas formando una secuencia con un orden coherente y dicho libro tradicional en manos del artista es modificado y se desarraiga de la estructura establecida para el lector, para ser utilizado por este como espacio para la creación. Definir el libro de artista no es el objeto de esta investigación, pero tal y como refleja Salvador Aro, además es que una definición del libro de artista se concibe como una tarea muy compleja y a su vez puede ser considerada innecesaria, ya que del mundo artístico destaca su capacidad para reinventar y reformular cualquier principio que automáticamente deja obsoleto cualquier intención de definición que no se puede referir más que a lo ya conocido y nunca a lo aún no inventado, según Aro. En cuanto a la figura de Bruno Munari, artista y diseñador italiano, utilizó la experimentación a través del juego como medio de descubrimiento en la infancia. Será uno de los primeros en explorar la capacidad narrativa y comunicativa del lenguaje visual y muchos artistas lo tomaron como ejemplo. Dentro de que utilizaba o entendía los elementos del libro de una forma un poco diferente en cuanto a las oportunidades que ofrecía el espacio de la página, la direccionalidad de la lectura, la temporalidad, el color, las texturas, etc.
A la hora de trabajar sobre la figura de Bruno Munari, son importantes el precedente de los libros ilegibles. Cuando se empezó a trabajar más en profundidad con la abstracción en los entornos artísticos como una morfología artística aceptada, Munari pasó a realizar lo que se denominaría como libro ilegible. Este tipo de libros se expusieron en 1950 en la librería Salto de Milán y en ellos no necesariamente aparece un contenido escrito, sino que se establece una comunicación a través de todos sus elementos no tipográficos como el papel, la textura, la encuadernación, el color, encontrándonos un hilo discursivo. Digamos que buscaba la forma de comunicar visualmente trabajando con tipos de papel, tipos de formatos, encuadernaciones, troquelados, formas, texturas, colores naturales y experimentaba con formatos de páginas, puesto que consideraba que era monótono aquello que era repetitivo, buscando organizaciones que siguieran algún tipo de ritmo, ya fuera con la forma o con el color, la textura, etc. Otro de los ejemplos de las obras de Munari serían los prelibros. Consideraba necesario vincular los libros de la infancia a todos nuestros receptores sensoriales, de forma que hubiera en ellos todo tipo de información de tipo visual, táctil, térmica, etc. Y en esos libros tendrían todos un mismo título, libro, e invitaban a los niños y las niñas a explorar su imaginación de forma que no se cerraba a una lectura muy definida por el texto, sino que estaba abierto a posibles interpretaciones. Pues bien, ya conociendo todos estos puntos, todo este marco conceptual que engloba a la actividad que se propone al alumnado, pasamos a reseñar un poco en qué se basa dicha actividad. En esta propuesta se trata de vincular el material, la forma y en general los elementos que conforman el libro con la identidad, resignificándolo para establecer un discurso autobiográfico que muestre la identidad personal. Tal y como recoge Polo, el libro del artista es aquel que despierta todos los sentidos para ganarse el sinsentido del sentido del libro tradicional y a su vez no ofrece la libertad creativa desnuda de quien lo concibe. En esa libertad está la base de esta propuesta de realización del libro multisensorial por parte del alumnado de primer curso del grado de educación primaria, que no se trata de que se realice una libertad expresiva sin pauta, sino que se da lugar a la sensación de no perseguir ningún tipo de aprendizaje si no se le da una base y por ello deben de cumplir unas premisas determinadas. A la hora de elaborar este libro de artista, tenían que seguir una serie de premisas básicas para su ejecución. Se debía trabajar a través de textura y apariencia de diversos materiales, seleccionados según el significado que se les quisiera otorgar, un significado que dotaban según el material y que vendría posteriormente reflejado en el proyecto. Es un formato libre, también con la encuadernación de formato libre. Únicamente se debía cumplir la premisa de trabajar en un formato libro, siendo este concepto muy amplio, tal y como se ha definido en las posibilidades del libro de artista. Es indispensable el registro del proceso de creación y estos procesos conllevan también un camino de autodescubrimiento y de entendimiento en la aplicación de diversas técnicas, por lo que es interesante poder registrarlos para su consideración, de forma que el conocimiento de este proceso podría haberse valorado durante la realización del libro del aula, pero se vuelve imprescindible su registro debido a la pandemia, ya que el trabajo ha sido de forma virtual en la asignatura. En cuanto a los resultados obtenidos, el alumnado ha dado mucha importancia a los materiales que se encuentran en su entorno más cercano, relacionándolos con sus intereses, hobbies y familia en un formato de libro tradicional. En el proceso de autodescubrimiento, por ejemplo, elaboran propuestas que relacionan la forma con sus intereses, como por ejemplo que no quieren ser docentes cuadriculados con un material plástico en cuadrícula. Otras propuestas las elaboran a través de materiales que relacionan con prácticas que les gustan, como por ejemplo composiciones abstractas con pintaúñas. El tema de la música ha sido elaborado de diversas formas, como por ejemplo vinculado a la representación de los planos del sonido con hilos, o también a través de plastilina. Otros ejemplos de temáticas son el amor, por ejemplo a través de lanas de corazones, vinculando a una leyenda japonesa sobre el amor, en la que se une a las personas que están destinadas a estar juntas, sin importar lo que suceda, a través de ese hilo. También se refleja el amor por la familia a través de elementos naturales como la rosa y el color característico del amor, el rojo. También se utiliza la abstracción de elementos como el sol, la playa, etc. para hablar de sus gustos. La introducción de sonidos, como por ejemplo para representar pesadillas a través de elementos plásticos como las bridas, que al cerrarse tienen un sonido chirriante, muy característico. El uso del papel celofán para representar la cualidad de ser transparente como persona. Y otras temáticas como la protección de ecosistemas, en la que se refleja el mar, la playa, a través de elementos como la arena, que tiene una serie de puntos, como si fuera observada al microscopio, donde se ven sus diferentes colores.
A través de los ejemplos mostrados se concluye que la utilización del libro de artista y su vinculación a la infancia y a la identidad viene determinado por las posibilidades claras que se establecen en cuanto a la experimentación. Se comprueba que aporta la inmediatez y la versatilidad en cuanto a los materiales disponibles, a su vez que no es necesario que el alumnado cuente con un profundo conocimiento en técnicas artísticas para conseguir plasmar aquello que desea. Al ser algo inmediato, sencillo en la búsqueda, tradicional en cuanto al formato seleccionado por la mayoría, se observa que los resultados, aunque en algunos casos no hayan sido lo esperado, sí que han conseguido profundizar en la reflexión personal. Se demuestran las posibilidades de nuevos formatos alejados de las manualidades y de la manufactura en serie en las aulas de objetos sin sentido ni reflexión. Parte de este alumnado, que dejó de dibujar hace bastantes años, muestra temor a no hacerlo bien, por lo que se llega a la conclusión que propuestas de este tipo son necesarias para desbloquear esos miedos. También a través de este tipo de actividades el alumnado es capaz de elaborar contenidos exhaustivos y profundos que se desvinculan del hacer por hacer, tomando como base la disciplina del libro de artista como nexo con la realidad artística actual. Muchas gracias por su atención.